Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar un momentico ahí mientras ingresan los demás, ¿vale? Para trabajar hoy entonces en química. Entonces vamos a esperar ahí un momentico. Muy buenas tardes a todos, ¿vale? Entonces creo que es su última clase del día. Entonces pues me voy a desmorar poco, ¿vale? Intentaré pues tomarme un poco tiempo el día de hoy. Entonces pues los invito a que entonces trabajemos el día de hoy en el área de biología y pues iniciaremos entonces un nuevo tema. ¿Listo? Todavía estoy recibiendo los trabajos de las personas pues que todavía deben trabajos. Recuerden que dentro de 8 días pues ya debo tener todas las notas al día y pues si usted no ha entregado nada, aún todavía lo estoy esperando porque pues después no me vayan a enviar los correos o el mensaje que ustedes me envían y me dicen que yo fui el que no les califiqué. Entonces todavía estoy recibiendo los trabajos, ¿listo? Para que por favor me colaboren y pues de alguna manera me ayuden con eso y pues podamos entonces ustedes tener sus notas y de esta manera pues yo también haber calificado y luego no tener que realizar recuperaciones ni nada de eso. Recuerde que las actividades que le he colocado durante todo el periodo pues son unas actividades fáciles, he explicado de la mejor manera e incluso no he calificado tan certeramente como siempre lo hacía en colegios y en universidades anteriores. Entonces he sido un poco, como lo decimos, maleable, listo, frente a las notas, porque pues también entendemos que no todos tienen acceso al Internet, que esta educación virtual pues nos ha dejado ver que no, pese a que compartimos un aula de clases todos, pues no todos tenemos los mismos problemas, las mismas condiciones económicas, listos, socioeconómicas, y por ejemplo hoy leía que muchos niños del campo pues tenían que abandonaron la educación y tuvieron que ponerse a trabajar con sus padres de alguna manera. Entonces pues esto es catastrófico para la educación y también pues para el país que muchos estudiantes pues empiecen a desertar de una manera u otra pues a salir de la educación y pues nosotros sabemos que nuestra educación comparada con países como China, por ejemplo, Japón, eh, incluso que tienen una de las mejores educaciones del mundo, pues siempre nos van a dejar rezagados y nunca vamos a estar como a un nivel. Por eso cuando hay exámenes de estado, exámenes como PISA, que comparan los diferentes países, pues siempre estamos de últimas, ¿listos? Somos de unos de los países con un nivel de educación muy bajo y pues el estudiante abandona la educación, pues le está haciendo un daño no solo al país, sino a la familia y pues a él mismo. Entonces, ¿usted cree, de acuerdo a lo que hemos vivido en las pandemias, listo, lo que hemos vivido en esta pandemia, pues esta pandemia ha dejado ver indudablemente que el mayor margen, la mayor pandemia en nuestro país es la desigualdad, listo? Ahí existe una desigualdad económica pues enorme y pues si nosotros no intentamos cerrar la brecha, pues va a seguir creciendo. Entonces, de alguna manera, esta brecha, pues yo sigo confiando, así como lo hizo Paul Freire en Brasil, que cogió a gente que no sabía ni leer ni escribir y le enseñó a leer y a escribir y de esta manera pues logró hacer que mucha gente fuera crítica frente a la política, frente al proceso social que está viviendo y que vivía su país en este momento, pues yo creo que la educación sigue siendo la única arma por la cual nos permite cerrar esta brecha y lograr pues igualar algo, ¿listo? Mientras nosotros pues estamos pensando en la casa en muchas cosas, los ricos siguen aislados, siguen recibiendo plata porque son nuestros padres los que se están exponiendo en el trabajo, pues los ricos están mirando cómo buscan alternativas, otros medios para seguir explotándonos y para pues sacar la plata que ellos están perdiendo de alguna manera. Esa plata pues va a salir de sus bolsillos, de los bolsillos de sus papás y entonces nos van a seguir así explotando y pues la única manera es pensar de una manera crítica y cambiar un poco el país. ¿Listo? Entonces lo único que se hace, yo creo,
y sigo confiando es mediante la educación. Yo tuve 6 hermanas y yo soy el único hombre y éramos pues, vivíamos en un ranchito y pues era difícil. Ninguna de mis hermanas quiso estudiar pues porque las condiciones eran difíciles. Yo en la universidad, eso sí, aguanté hambre como nunca. Hay veces me tocaba incluso irme a pie y regresar. Trabajé en lo que ustedes, vendedor ambulante, bueno, en todo lo que yo sé más o menos cómo es la vida. Y hasta que un día me aburrí y también pensaba, pues así como ustedes, en vivir la vida chévere y me aburrí de eso y decidí estudiar y cambié un poco la mentalidad y pues gracias a Dios me ha permitido pues llegar y conocer diferentes partes del mundo, incluso ser profesor de una de las universidades más caras del país, que es la Universidad de los Andes. Trabajé un tiempo allí y estudié un tiempo allí, donde incluso para mí era pues chistoso tener estudiantes que tuvieran escolta y yo pues en la Universidad de los Andes y yo pues ni siquiera tenía lo de la comida y veces, lo del almuerzo y pues tenía estudiantes que eran, eso sí, los ricos. Hay algo que nos diferencian entre los ricos y los pobres, es que los ricos sí son muy agradecidos con la educación. Ellos, si el profesor les enseña y si es bueno, pues ellos siempre son muy humildes y en ese ámbito y pues le dan las gracias a uno. Incluso veía que algunos de mis compañeros que eran profesores, muchos de los estudiantes se le acercaban y les agradecían. Y ellos nos contaban que los papás pues tenían empresa y cuando los papás lo llevaban a las empresas, pues los papás hacían que el hijo les hablara a los empleados y les agradeciera porque de alguna manera, pues gracias a esos empleados es que el hijo pues tenía pues esas comodidades que tiene. Listo, bueno, y incluso en las clases virtuales que tienen los ricos, hablaba con unos compañeros también que están ahorita trabajando y mire que a ellos no los obligan a cerrar, siempre tienen que tener la cámara abierta, tienen el micrófono y ellos pueden rayar la presentación, bueno, saben todo lo que pueden hacer. Entonces el coordinador les explicaba y ellos sabían que podían rayar todo lo que podían hacer, pero pues siempre respetaban, allá nunca lo silenciaban a usted ni nada, sino que usted pues ellos tienen una forma libre y las clases fluyen normalmente. No entra gente que no tiene que entrar, no, los estudiantes cumplen, son muy respetuosos y si alguno de ellos pues se va, listo, tiene su cámara prendida y se va, pues inmediatamente el profesor lo saca de la clase y ya, listo, pare de contar. Entonces, estos estudiantes tienen una forma de pensar muy, muy diferente a la de nosotros. ¿Listo? Entonces, pues vamos entonces el día de hoy a ver nuestro tema. Si usted tiene preguntas al final de la clase, con el mayor de los gustos yo le respondo. Si tiene dudas frente a algunas actividades, frente a las notas, entonces yo le responderé. Recuerden que es la última clase, listo, la última clase que tiene el día de hoy, que el día lunes es festivo y pues que va a poder descansar y ponerse al día y que está ahí con su familia, ¿vale? Estamos vivos, seguimos vivos y pues esa es la ganancia más importante y podemos todavía marcar la diferencia de alguna manera. Si usted hoy se pone las pilas y usted ama a su familia, a sus hermanos y se ama a usted, pues usted va a planear muy bien cuál es el siguiente paso y lo mejor que puede hacer es estudiar. ¿Vale? Entonces voy aquí a compartir mi pantallita y entonces voy entonces a explicarle lo del tema del día de hoy. Listo, si usted no llega a entender algo, inmediatamente me dice y con eso lo vamos entonces, eh, digamos que explicando para que usted lo entienda de una forma mejor. Listo, el día de hoy, chicos, veremos cómo se transmite la información genética. Nosotros ya hemos visto entonces, ya hemos visto el ADN, listo, ya lo tenemos ahí, pero resulta que vamos a recordar qué es lo que conforma, por qué nosotros podemos heredar las características de nuestros padres y eso que llamamos ADN, ácido desoxirribonucleico, qué es lo que tiene tan importante que nos permite, pues, en este caso, pues nos permite heredar esas características de nuestros padres. Si yo voy a mirar, resulta que nuestro cuerpo es muy complejo.
Nosotros siempre, todos los seres humanos y todos los seres vivos realizan tres procesos fundamentales con el ADN. ¿Cuáles de esos procesos son fundamentales? ¿Listo? Entonces, lo que es más fundamental es que nosotros siempre vamos a duplicar el ADN. Nuestros padres nos dan una información de ADN y nosotros podemos realizar un proceso que se llama replicación. El proceso de replicación de ADN consiste en crear, como su nombre lo indica, una copia de ADN a partir de la copia de ADN que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y queremos crear un descendiente o queremos crear una copia para curarnos de alguna enfermedad, entonces cuando realizamos esa replicación, esa copia de ADN, pues estamos realizando un proceso que se llama replicación. La replicación tiene que ver con coger el ADN del progenitor, en este caso de nuestros padres, y hacerle una copia. Esa copia es lo que nosotros llamamos el proceso de replicación. Otro de los procesos muy importantes que debemos tener en cuenta es el proceso de transcripción. ¿Qué es el proceso de transcripción? Es como a partir de esa copia que nosotros tenemos de ADN, logramos hacer una copia de ARN. ¿Listo? ARN significa ácido ribonucleico. Es tanto el ADN como el ARN, pues tienen la información genética. Entonces, cuando nosotros cogemos el ADN y a partir de ese originamos un ARN, nosotros decimos que el proceso se llama transcripción. ¿Listo? Porque estamos transcribiendo en este caso, ARN. Nosotros también podemos transcribir, en este caso, el ARN. Si hacemos un proceso de transcripción de ARN, pues lo llamaríamos también replicación. Entonces, replicación significa, en este caso, replicar el ácido ribonucleico o replicar el ADN, que es el molde, ¿vale? Nosotros una vez replicamos el ARN, necesitamos sintetizar unas proteínas. Las proteínas son las que se expresan y nos permiten a nosotros tener el pelo, por ejemplo, ondulado, liso, incluso en mi caso, pues que el pelo se me caiga, listo, sufrir de alopecia, pues es porque mi ARN y mi material genético tiene este gen, que es el gen de la calvicie, por ejemplo, y entonces para que yo logre ver la calvicie, para que se me desarrolle ese gen, pues tienen que dejarse de producir unas proteínas. Las proteínas que dejan de producirse en mi caso son unas proteínas que me van cerrando el folículo piloso del cuero cabelludo. Y entonces, si usted tiene ese gen, esas proteínas dejan de funcionar y finalmente pues a usted no le van a hacer cabello. ¿Listo? No le van a hacer cabello y usted lo que puede hacer es que puede eh, utilizar tratamientos para detener la caída del cabello, pero no le va a volver a nacer cabello si usted deja de producir X o Y proteína. Las proteínas son muy importantes porque son las que nos permiten ver, digamos, en este caso, el fenotipo, las características físicas que nosotros poseemos. Gracias a la acción de miles de proteínas, nosotros nos podemos mover, podemos respirar, podemos movernos, tener un sistema locomotor, tanto del sistema nervioso como el sistema óseo, podemos escuchar, entonces nosotros tenemos millones de proteínas, pero esas proteínas tienen un proceso porque todas salen del ADN. Gracias a ese ADN que heredamos, podemos pues sintetizar esas proteínas. Listo, muchos de ustedes se escucha a veces entrecortado porque pues la señal de internet está molestando, pero bueno, vamos a seguir. Cuando usted tiene una copia de ARN, que se llama, en este caso, cuando usted ya ha hecho el proceso de transcripción y a partir del ADN ha hecho ácido ribonucleico, ahora a partir de ese ARN, usted lo que va a hacer es que va a producir proteínas. ¿Listo? A partir de ese ARN usted produce proteínas, ¿listo? Y ese proceso de producción de proteínas es lo que nosotros conocemos como traducción. Entonces, dentro de la ingeniería genética,
dentro de la transmisión de la información genética, todo empieza por el ADN. Si nosotros hacemos una copia de ADN para nuestros hijos, entonces el proceso se llama replicación. Si a partir de ese ADN obtenemos ARN, que es ácido ribonucleico, pues tenemos transcripción. Si a partir del ARN, ¿por qué es tan importante el ARN? Pues porque resulta que el ARN nos permite tener proteínas y las proteínas catalizan todos los metabolitos, listo, todo el metabolismo y todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo estoy produciendo proteínas, ese proceso se llama traducción. Y digamos que el dogma de la genética tiene que ver con los procesos de replicación, transcripción y traducción, ¿vale? Resulta que si a usted le preguntaran, ahorita, le dijeran, bueno, ese virus que está dando, este COVID-19, ¿esto qué es? ¿El COVID-19, un virus, es un ser vivo o no es un ser vivo? Entonces, si le preguntaran a usted si el virus es un ser vivo o no es un ser vivo, usted tiene que decir que los virus no son seres vivos. ¿Por qué? Porque los virus no son capaces de replicarse. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no son capaces de reproducirse. ¿Listo? Entonces, para poder reproducirse, ellos lo que hacen, un virus, es un conjunto de información genética que tiene principalmente ARN. ¿Listo? Un virus tiene ARN, que es ácido ribonucleico, pero no es considerado un ser vivo porque no puede replicarse él mismo. Para poder reproducirse, el virus, ¿qué hace? Invade las células de su cuerpo, invade las células normalitas. ¿Listo? Él llega al núcleo, que el núcleo de nuestras células normales, el virus las va invadiendo y hace un proceso que se llama transcripción inversa. ¿Qué es transcripción inversa? Que a partir del ácido ribonucleico voy a obtener ADN. Entonces él logra invadir nuestra célula y logra reproducir, replicar el ARN en forma de ADN, y de esta manera va a poder invadir y replicarse, reproducirse, listo, en nuestro cuerpo. Y ya cuando ha invadido la célula y ya ha logrado reproducirse, lo que hace es que mata la célula, la mata y pues sigue invadiendo otros tipos de células hasta que pues genera, en este caso, la muerte. ¿Listo? No sé si alguien tenga preguntas con respecto a esta primera parte. ¿Listo? Parece que ninguno tiene preguntas, entonces, bueno, en la actividad ahorita miramos, Profe, sí, una pregunta. Y por ejemplo, si el virus, o sea, el virus puede llegar a mutar sí. y en caso tal, ¿cómo sería eso? Mira, el virus, lo que hace el virus es que él reconoce las células y entonces en este caso, pues nosotros, ¿qué utilizamos? Digamos que es una estrategia que nosotros utilizamos. Nosotros cogemos el virus y lo estudiamos, miramos cuál es la composición genética. Entonces, dentro de ese virus, nosotros decimos, mire, si a ese virus nosotros le cogemos y le matamos una proteína, digamos, una proteína muy importante que no le permita crecer, entonces pues lo podemos de alguna manera inactivar y listo, la cura, que es lo que hacemos mediante las vacunas. Cuando te aplican una vacuna, nosotros le inyectamos ese virus a la persona, pero se lo inyectamos, ese virus ya está muerto. ¿Listo? Entonces, como el virus ya está muerto, lo que hace el sistema inmune es que lo reconoce y lo empieza, pues, de alguna manera a matar. Por eso nuestro cuerpo tiene fiebre, dolores cuando nos vacunan. Y ya luego que lo ha matado, el cuerpo lo elimina. Y el cuerpo tiene memoria y rápidamente, pues, tiene esa memoria y ya sabe cómo sacarlo por si nos llega a dar. Pero resulta que estos virus lo que hacen es que utilizan diferentes estrategias. Entonces, un virus puede ser que ya lo controlemos, pero ellos pueden cambiar, obtener cambios en el ARN, cambiar, y si tienen cambios en el ARN, pues nosotros ya no lo podemos estudiar porque es muy diferente al que habíamos estudiado antes. Entonces, por esa razón, siempre los virus, como son pequeñas moléculas de ARN,
ellos siempre pueden estar mutando y pueden estar cambiando su composición digamos, de estas bases nitrogenadas, su composición genética. Por eso se hace difícil y las vacunas y los fármacos pues pierden eficiencia. Puede ser que los matemos durante un periodo y ellos pueden volver a mutar, cambian algunas bases nitrogenadas, listo, y ya nosotros no logramos poderlos matar porque pues ya no tenemos cómo estudiarlos, sino que nos toca otra vez volver a mirar cómo es su composición genética. ¿Listo? ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Sí te quedó claro, Luisa? Sí, señor, gracias. Vale, listo, entonces voy a seguir y entonces vamos a seguir dentro de, bueno, aquí recuerden que yo les había hablado un virus que existió, la Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918 y esta guerra fue pues muy letal porque esta Primera Guerra Mundial fue cuerpo a cuerpo y en este caso después de que termina la Primera Guerra Mundial en 1918 cae sobre el mundo la fiebre española. La fiebre española se producía a través de una bacteria y el contagio era a través del aire. Entonces era muy imposible erradicarla y estudiarla. Incluso se llegó a pensar que ya ha sido más letal que la que ocurre ahorita, porque pues la de ahorita lo que hace es que el virus dura 3, 4 horas en el aire y luego lo que hace es que se aplaca sobre las superficies y digamos que el contagio se produce por contacto. ¿Listo? Dale rápido al parche. Listo, por ahí alguien, William tenía por ahí el micrófono encendido, por favor. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros podríamos evidenciar que estos virus pues son muy peligrosos y son principalmente, ponen en jaque la vida humana, ¿listo? Y la vida pues de principalmente la humana y también pueden poner en jaque también pues la vida de cualquier ser vivo, ¿listo? Y luego, hace como en el 2015, Bill Gates dijo que si nosotros no, digamos, prestábamos atención, un nuevo segundo virus nos iba a invadir y nos iba a matar a mucha gente, y pues fue lo que pasó y lo que está pasando, porque la mayoría de la ciencia ha estado dirigida hacia las armas nucleares y hemos descuidado pues todo lo que tenga que ver con los virus y los tratamientos. Si yo a usted le pregunto ahorita qué quiere estudiar, la mayoría me dice que ingeniería, la mayoría me dice que comunicación social, que música, pero muy poca de la gente quiere estudiar, por ejemplo, epidemiología, virología, infectología, que pues al final nosotros nos dimos de cuenta que puede haber en el mundo muchas cosas que nos entretengan, el fútbol, por ejemplo, donde hay mucha plata, pero pues si no tenemos esta clase de profesionales, pues no podemos, digamos que tener un aporte significativo y tomar pues buenas decisiones a la hora de enfrentar una pandemia. Entonces, Colombia debe orientarse hacia estas nuevas ramas de la investigación y también pues utilizar pues medidas de precaución y entrenar también mucho a la gente, ¿vale? Y pues dejar la corrupción de un lado, porque si usted mira, los beneficios económicos del gobierno le están llegando a gente que murió hace 3 años, 2 años, y entonces hay gente que se está robando la plata y pues ahí es grave también. Todo esto lo sabemos nosotros, pero bueno, nos queda solo estudiar. Bueno, voy a salir aquí y voy a entonces hablar, si usted cogiera el ADN, ¿listo? Es como si usted cogiera su casa. ¿Listo? Si usted coge el apartamento y mira el apartamento, ese apartamento está constituido de unos bloques pequeños, ¿listo? Y la repetición de todos esos bloques, pues es lo que origina su casa. Lo mismo pasa con los ácidos nucleicos. ¿Qué tipos de ácidos nucleicos tenemos nosotros? Tenemos dos, que ya se los había mencionado. El ADN, ¿listo? Y el ARN. Entonces, esos dos ácidos son los encargados, ácidos nucleicos, son los encargados, ADN, ¿listo? O DNA en inglés, ¿listo? ADN y
ARN, ¿listo? Estos dos ácidos nucleicos son los encargados de transmitir la información genética. Si usted cogiera un ladrillo del ADN y mirara de qué está hecho, pues usted inmediatamente debe identificar que un ADN, ¿listo? Tiene un ladrillito que se llama nucleótido, ¿listo? Ese ladrillito que forma el ADN se llama nucleótido, pero resulta que ese nucleótido está formado ¿por quién? Por una base nitrogenada, mírelo bien que usted ya lo había visto, ¿listo? Una base nitrogenada, un azúcar, ¿listo? Si yo cojo la base nitrogenada y la sumo, ¿listo? Las dos las uno, voy a tener un nucleócido, ¿listo? Luego de tener un nucleócido, que es una base nitrogenada con un azúcar, usted lo va a agregar a un ácido, perdón, a un grupo fosfato. Si usted une eso en total, pues va a tener lo que es un nucleótido. Entonces usted me va a decir, profe, ¿de qué están hechos los ácidos nucleicos? Usted me va a decir de un bloque fundamental que se llama nucleótido. Un nucleótido, profe, está hecho por un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Listo? Resulta que las bases nitrogenadas son básicas, es decir, que tienen un pH mayor a 7. El azúcar tiene un pH igual a 7, por eso es neutro, y el fosfato tiene un pH menor a, en este caso, menor a 7, por eso es ácido. ¿Listo? Voy a empezar a explicar cada una de estas, digamos, partecitas de un nucleótido y vamos a empezar por una base nitrogenada. Entonces voy a pasar acá y vamos a mirar las bases nitrogenadas. Usted se las sabe de memoria, yo sé que las ha visto, ¿listo? Y en el IFES pues nos las van a preguntar para que de una vez sepamos. Esta basecita, cuando yo tengo este anillo que tiene 6 carbonos y tiene 2 nitrógenos, en este caso lo llamamos un núcleo de pirimidina, ¿listo? Entonces las bases nitrogenadas que tienen ese anillito de pirimidina se van a llamar, en este caso las llamamos como, ¿listo? Ya estoy entonces, ¿cómo las vamos a llamar? ¿Listo? Entonces las vamos a llamar. ¿Listo? Voy a quitar acá un momentico. ¿Listo? ¿Cómo las llamamos? Entonces la primera es la citosina. Entonces tenemos una base nitrogenada que se llama citosina, una que se llama timina y una que se llama uracil o uracilo. ¿Listo? Normalmente lo conocemos como uracilo. ¿Listo? Entonces tenemos timina, ¿listo? Citosina y uracilo, que todas tienen en común que tienen este anillo. ¿Listo? Lo voy a encerrar. Todas derivan en que tienen este anillo. Mire, todas estas bases tienen este anillo para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? De alguna manera, entonces, por eso dicen que son derivadas del anillo pirimidina. ¿Listo? Entonces, apréndaselas: citosina, timina y uracilo. Lo único que difiere en una base son los sustituyentes, que son estos que están afuera del anillo. Mire aquí estos que tiene acá y que yo he tachado con X. ¿Listo? En este caso, eso es lo que es. Si a usted le pregunta cuáles son las bases nitrogenadas que se derivan de la pirimidina, la citosina, el uracilo y la timina. ¿Listo? Luego, si yo sigo hablando y paso a la siguiente diapositiva, voy a hablar de que hay otros dos tipos de bases. ¿Listo? Listo, entonces vamos a esperar. Listo, ya retomamos un poquito el internet que se había caído. ¿Cuáles tipos de bases hay? Si yo miro, este anillo es mucho más grande y este anillo se llama purina. ¿Listo? No es la purina que le dan a los pollitos, sino es este anillo que se llama el anillo de purina. El anillo de purina está conformado por un anillo de pirimidina y un imidazol. Entonces, hay dos bases que tienen este anillo. ¿Cuáles son? Las bases que tienen este anillo son la adenina, ¿listo? Y la guanina. ¿Listo? Entonces, tenemos en total 5 bases nitrogenadas. ¿Cuáles son? Entonces, usted repase allá la timina, el uracilo, la citosina. Todas estas 3 bases nitrogenadas derivan ¿de quién? De el anillo de pirimidina.
y la adenina y la guanina derivan de este anillito que hemos denominado el anillo de purina, ¿vale? Para que lo tenga entonces presente. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva para explicarles. Mire que la guanina, ¿listo? Cuando yo tengo la guanina, que es esta que voy a encerrar de color, en este caso verde, ¿listo? Cuando yo tengo esa guanina y esa guanina se une principalmente a la citosina, ¿listo? Significa que se van a complementar. Siempre la guanina se va a complementar con la citosina. ¿Por qué, profe? Por medio de enlaces. Estos son enlaces que se llaman puentes de hidrógeno. Hagan de cuenta que la guanina lleva un bracito suelto y siempre que vea a la citosina, pues le va a dar los bracitos y van a formar entonces puentes de hidrógeno y por eso la guanina siempre se va a complementar con la citosina. Entonces vamos a hablar de nuestros dos tipos de nucleótidos, ¿listo? Entonces vamos a hablar del ADN, ¿listo? Entonces coloco ADN, ¿listo? Y para el ADN tenemos las siguientes bases nitrogenadas, la adenina, ¿listo? La timina, ¿listo? La timina, la citosina, ¿listo? Y la guanina, ¿vale? La guanina. Listo. Resulta que siempre la adenina se va a complementar con la timina. Sépalo usted, la adenina siempre se va a complementar con la timina y la timina siempre se va a complementar con la adenina. ¿Listo? La citosina siempre se va a complementar con la guanina y la guanina siempre se va a complementar con la citosina. Es decir, que si yo hiciera una flechita rápidamente, tendría que decir que estos dos siempre se van a unir. Vea, se van a unir siempre, se van a unir siempre y se van a unir siempre. ¿Listo? Siempre se van a unir. ¿Vale? De esta manera yo sé siempre que la adenina, ¿listo? Siempre se va a complementar con la timina. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Hay otra cosita que ustedes deben saber. Si yo hiciera una hebra de ADN, ¿listo? Si yo hiciera una hebra de ADN, siempre una hebra de ADN va entonces a tener dos sentidos. En este caso va a tener un sentido que yo voy a llamar 5', ¿listo? Va a ir en una dirección que es 5', ¿listo? 5' a 3', ¿listo? Vuelvo y coloco acá, ¿listo? Si esta hebra va de 5' a 3', ¿listo? Significa que la otra hebra complementaria, ¿listo? Ya quito acá que es listo, está ingresando gente. Si yo tengo de la 5' a la 3', significa que la otra hebra de ADN, la otra hebrita, el otro molde de ADN, en este caso va a ir en sentido contrario. Quiere decir que si este va de 5 a 3', pues el otro va a ir al revés. Va a ir de 3', ¿listo? De 3' a 5', para que usted lo sepa. De 5', de 3', perdón, a 5'. ¿Listo? Estas dos son dos hebras. El ADN siempre tiene dos hebras y por eso van a estar enrolladitas. Entonces, si yo hiciera una primera hebra, usted lo puede ver así. ¿Listo? El ADN. Esa es una primera hebra que puede ir de 3' a 5'. Y la otra hebra, que es la complementaria, va a ir en el otro sentido, mírelo acá, y va en el sentido, en este caso, de 5' a 3'. ¿Listo? Para que usted lo tenga en cuenta. Vamos a hablar entonces, en este caso, del otro base, ¿listo? De las otras bases que son, en este caso, de los otros nucleótidos, que son el ácido ribonucleico. ¿Listo? El ARN, que es el ácido ribonucleico, nunca va a tener timina. ¿Listo? Nunca tiene timina. ¿Listo? Nunca tiene, ¿listo? La base nitrogenada timina. ¿Listo? La base nitrogenada timina. ¿Listo? Timina. ¿Listo? Entonces, como no tiene la timina, siempre que ustedes vean timina, en este caso, deben reemplazarlo por uracilo. Aquí,
esta base en vez de timina tiene uracilo, tiene la base de uracilo y por eso entonces le colocamos chulito, ¿listo? Siempre el ARN no tiene timina, sino tiene uracilo y va a complementar la adenina. Entonces nosotros cuando estemos haciendo un proceso de ARN, ¿listo? Tenemos que quitar la T y reemplazarlo por la U de uracilo, ¿listo? El ADN nunca tiene, el ADN nunca tiene la base nitrogenada que es uracilo, ¿listo? Para que usted lo tenga en cuenta, nunca vamos a encontrar lo que denominamos como la base nitrogenada uracilo. ¿Listo, chicos? No sé si alguien tenga preguntas. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas? Vale, pregunten porque después en los talleres, ustedes se quedan cortos y no entienden, ¿listo? Y pues ahí sí le toca al profe, pues, corcharlos porque pues les estoy dando la oportunidad de preguntar. ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? ¿Listo? Vale, los que me están prestando atención, entonces voy a seguir con la otra diapositiva. ¿Listo? Entonces voy a quitar acá y sigo. ¿Listo? ¿Cuál es el azúcar que utiliza una base nitrogenada? ¿Listo? Hay dos tipos de azúcar. Entonces los dos tipos de azúcar, el que utiliza puede ser el ARN, es la ribosa, y el que utiliza el ADN, el azúcar que utiliza el ADN, es la desoxirribosa. ¿Qué significa? ¿Por qué, profe, desoxirribosa? Pues resulta que si usted observa la imagen, resulta que cuando perdemos este OH que está aquí seleccionado, lo perdemos inmediatamente. Como lo perdemos y lo reemplazamos por un hidrógeno, decimos entonces que se llama desoxirribosa. Por eso ese nombre. ¿Listo? Ácido desoxirribosa, ¿listo? Para, en este caso, cuando pierde ese OH que les he marcado. Este azúcar es un azúcar de 5 carbonos que se une entonces a las bases nitrogenadas. Si usted observa la guía que aparece acá, la que voy a rayar con color rojo, pues aquí tenemos la base nitrogenada, ¿listo? Luego de la base nitrogenada tenemos el azúcar, ¿listo? Que es este de acá, y por último tenemos lo que es el grupo fosfato. Todos ellos unidos forman lo que nosotros denominamos un nucleótido. ¿Listo? ¿Listo? Nucleótido. ¿Listo? Para que lo tenga entonces en cuenta. Entonces, chicos, si se nos acaba el tiempo, usted se vuelve a conectar para explicarle la actividad. ¿Listo? Ya estamos a punto de terminar el tiempo y pues yo también las diapositivas y pues solo nos quedaría explicar la actividad. ¿Vale? ¿Alguien tiene preguntas sobre qué es un nucleótido? ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntitas sobre lo que es un nucleótido? ¿Listo? Parece que no. Entonces, voy a seguir entonces con la siguiente diapositiva. Cuando le pregunten las bases, ¿listo? Las bases nitrogenadas, pues usted ya las conoce, son 5. Y entonces de esta manera puede indicar que un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, que son los 3 elementos de un nucleótido, y todos ellos pues forman los ácidos ¿listo? Nucleicos, que son 2, el ADN y el ARN, ¿listo? Y son los encargados de transmitir la información genética, ¿listo? Voy a quitar acá y voy a hacer lo siguiente. Entonces aquí me dicen todo el resumen de la clase, mire, me dicen. Sí, ¿cómo está? ¿Listo? Ya volví, chao. No, ¿Listo? ya no. ¿Listo? Ya volví otra vez.